and he's now living in Wales. Y ahora vive en Gales. And I have the joy of introducing my wife, Gail. Y también tengo el placer de presentar a mi esposa Gail. And we lived in Morocco for over 20 years. Y nosotros vivimos en Marruecos por más de 20 años. And we have Hauni, Y tenemos a Hauni. and he was involved in working in India for a number of years, for over 12 years. Él trabajó en la India por 12 años. And then we have Tanya, Y aquí tenemos a Tania. and she can introduce herself. Y ella quiere presentarse a sí misma. Yo soy Tania y yo soy alemana. Yo trabajé en España por 14 años de mi vida junto a mi esposo y mi familia. Por eso sé hablar español, pero el español de España. Y quiero pedirles perdón si meto la pata y digo algo que aquí no entra tan bien. Me tienen que dar misericordia y gracia esta mañana. Muchas gracias. So over 100 years ago in Wales, Así, hace más de 100 años en Gales, God did a very powerful work of revival. Dios hizo una obra muy grande de avivamiento. And through that work, he touched all of Wales and many parts of the world. Y a través de esta obra el Señor tocó toda Inglaterra y muchas partes del mundo también. It was a powerful work of the Holy Spirit. Fue una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo. Our organization started over 30 years ago Y nuestra misión empezó hace más de 30 años. and it started because of one man who went through a deep period of prayer. Y empezó porque un hombre tenía un tiempo de oración muy profundo. And through this deep prayer, God led him to start working with young people. Y a través de esta oración, el Señor le guió para que empiece una obra entre los jóvenes. In a part of South Wales that had lost hope, and where there was revival, there was very few Christians. Y en esa parte de Gales, cuando antes hubo un avivamiento, en ese tiempo ya no tenían esperanza los jóvenes. And as this man started working with young people, he saw them becoming Christians. Y cuando este hombre empezó a trabajar con estos jóvenes, vio cómo se convirtieron al Señor. And little by little, other people felt God calling them to work with him. Y poco a poco el Señor llevó a otras personas para trabajar con él. God challenged him to look to the nations. El Señor le puso el desafío de mirar a las naciones. And he started doing expeditions in vehicles to France, Y él empezó a hacer excursiones con vehículos, con carros, ¿no? Yendo a Francia to pray and do evangelism. para orar y evangelizar. And then he started doing them to Morocco. Y después entró en Marruecos. And he felt God putting a real heart for the most unreached countries in the world. Y él sintió como el Señor le puso un corazón para los lugares menos alcanzados en el mundo. And this has been one of the identities of World Horizons. Y eso es una de la identidad de nuestro movimiento de Mundo Horizontes. That call of God to the most unreached people in the Este world. llamado de Dios para ir a las naciones menos alcanzadas. Horizons has grown over the years, Mundo Horizontes ha crecido durante los años and we have teams working in over 30 countries. y ahora tenemos equipos que trabajan en más de 30 naciones, países. In the most unreached countries of the world. Y también en los países menos alcanzados por el Evangelio en el mundo. The place where the church has yet to be born strongly. Where the church has yet to be born strong. En esos países donde la iglesia tiene que ser más fortalecida todavía. And God has also challenged us to work in many different ways. Y el Señor nos pone el desafío de trabajar en diferentes partes del mundo. In many parts of the world, you cannot be missionaries. En muchos lugares en el mundo no se puede entrar como misionero. So we have had to be creative in
in asking God how we can work in these countries. Así que tenemos que ser creativos en encontrar caminos, cómo podemos entrar en esos lugares. For example, over 20 years, I started an outdoor adventure business in Morocco. Así yo empecé hace 20 años una obra de aventura, de ir afuera y hacer aventuras en Marruecos. And today we can see that across the world there are many business as mission businesses working in the unreached part of the world. Y hoy podemos ver cómo el Señor empieza obras de negocios en diferentes partes del mundo para que misioneros puedan entrar allí. We've had expeditions going to incredible places right through the desert, for example. Hemos tenido expediciones muy interesantes por el desierto, yendo por el desierto. I was reading in my Bible just recently Yo leí mi Biblia recientemente about how when Moses struck the rock and water gushed out of the desert, cuando out of the rock. como Moisés habló a la roca y tocó la roca y agua salió de esta roca. Do you believe that God can provide water in the desert? ¿Pueden creer que el Señor quiere abrir fuentes de agua en el desierto? Yes. ¿Lo no, creen? Yes. ¿Lo We creen? have here sitting amongst us today Mr. Tim Morris. Mr. Tim. Mr. Tim. Tenemos un experto, Mr. Tim Morris. His truck, when he was crossing Sahara, broke down. Su camión, cuando estaba cruzando el desierto de Sahara, su camión se falló. You imagine being in the middle of the Sahara desert. Imagínense estando en el medio del desierto Sahara, allí con el camión roto, con el carro roto. You count the number of people with you, ¿Puedes contar los números de las personas que están contigo? and you realize how many days you can survive with the water and the food that you have. Y puedes mirar tu bote de agua y puedes pensar, vaya, ¿cuántos días vamos a sobrevivir aquí en el desierto? But God did a miracle of provision. Pero el Señor hace milagros de provisión. He sent the Algerian army. Él envió el ejército del Asiria. ¿De dónde? He sent the Algerian army. El Señor envió el ejército de Algeria a este sitio. With trucks of water, Y tenían camiones de agua consigo. refrigerated trucks of fruit, Tenían esos camiones con frigorífico llenos de fruta. the incredible provision of God. Vemos esta provisión increíble de parte de Dios. A modern day Moses who Es un Moisés de hoy en día, Moisés moderno, of seeing God provide in the desert. viendo cómo el Señor le da provisión en el desierto. Today in World Horizons we have the privilege of serving with many South American brothers and sisters. Hoy en día en nuestra organización Mundo Horizontes tenemos el privilegio de servir juntos con muchos hermanos de Sudamérica. And today our movement has become has right at the heart many South Americans. Y vemos como nuestro movimiento tiene junto a su corazón muchos sudamericanos trabajando con nosotros. Right in our leadership level we have two fantastic South American brothers and sisters. Aquí mismo en el equipo de liderazgo internacional tenemos dos hermanos preciosos de Sudamérica. And we have seen how God has changed our movement through the passion and the depth of relationship with God of our brothers and sisters. Y hemos visto cómo el Señor cambió nuestro movimiento a través de la pasión y de la profundidad de nuestros hermanos de Sudamérica. So it's been a real privilege to see how our South American brothers and sisters have served with us in the most remote places of the world. Y es un privilegio ver cómo el Señor ha usado a nuestros hermanos de Sudamérica en los lugares menos alcanzados con el Evangelio. I could talk for a long time about how God has provided, Yo podría seguir hablando por mucho tiempo cómo el Señor nos ha provisto todo lo que necesitábamos.
about the deep prayers that God has led us into, sobre estas oraciones profundas donde el Señor nos llevó, about the joy of being able to worship in some of these places where there is no Christians, sobre el gozo de alabanza cuando trabajamos en estos About lugares, about churches being born in some of these places, sobre iglesias que han nacido en estos lugares about people finding that joy of Christ. y viendo cómo personas encuentran este gozo en Cristo. But I don't have time Pero no tengo tiempo. just to say that it has been an amazing privilege to work in these many parts of the world. Solamente les quiero decir que ha sido un privilegio muy grande de servir a Dios en lugares en este mundo And see how God has worked through ordinary people to touch communities. y ver cómo el Señor trabaja con personas comunes, normales, para tocar las naciones. So I'm going to ask Andrew to come up and speak. Ahora queremos invitar a nuestro director internacional, Andrew Fuller, And we'll just para venir y hablar, I'm darnos la going to palabra. ask Tanya to pray in Spanish for him. Y me gustaría preguntar a Tania que ore en español por él. Sí, Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Espíritu Santo, pedimos que tú vengas y que bendigas a Andrew para que nos dé la palabra en una forma así que entre en nuestros corazones y nos toque, Señor. Estamos abiertos a ti, Señor. Queremos escuchar. Bendícenos, Señor, cuando estamos escuchando y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Es un placer de estar aquí con vosotros y gracias por la bienvenido aquí. Yo no hablo mucho español, entonces creo que es mejor por Tania de traducirme. Thank you for your welcome. Gracias por la bienvenida que nos han dado. I want to tell you a story, Me gustaría contarles una historia and I want to read a passage of scripture, y quiero también leer un pasaje de la Biblia and then share a few thoughts from that scripture. y después compartir algunos pensamientos sobre este pasaje. 200 years ago, 200 años antes, a man lay in a field in England. un hombre Lay in a field, lay on the ground in a field. estaba acostado en el suelo en un campo And he had a vision. y tenía una visión. He saw hundreds and thousands of people without Jesus. Él vio a centenas y millones de personas que están sin Cristo. He was a Christian. Él era un creyente, He was a school teacher. era un maestro de escuela And he had recently received a call to be the pastor of a little Baptist church in a village in England. y él había recibido el llamado de Dios para ser un pastor de una iglesia pequeña en un pueblecito en Inglaterra. ¿No? At that time in the church, it was not fashionable to be missionaries. En esos tiempos no era muy de moda ser misionero. The idea of an evangelical mission to go and share the good news of Jesus with other people was not part of the church. Este pensamiento de ir a las naciones como misionero no era parte de la iglesia evangélica. Most people were members of the Church of England, Muchas personas eran miembros de la iglesia de Inglaterra, a traditional church. una iglesia muy tradicional. The Baptist churches were new. Las iglesias bautistas eran nuevas. The idea that you would baptize people by immersing them in water. Esta idea de bautizar a personas por
por el proceso de emergirse en el agua. The idea that you would invite people to a personal relationship with Jesus. En esa idea de invitar a personas a tener esa relación personal con Jesucristo. You could say that the people in the traditional church were slaves. Se podría decir que esas personas en la iglesia tan tradicional eran esclavos. Slaves to a traditional way of living life and doing church. Esclavos a una tradición de cómo vivir iglesia. The Baptist church was persecuted. La iglesia bautista en estos tiempos fue perseguida. People who went to a Baptist church were considered to be strange. Personas que eran miembros o asistían a una iglesia bautista They, fueron vistos como raros, raros se dice, ¿no? they were considered to be heretics. Fueron considerados como heréticos. But this man had a vision of what God wanted for the real church. Pero este hombre allí en el campo tuvo la visión de cómo el Señor quería cambiar la iglesia To go and preach the gospel in other nations. para que fueran para predicar el evangelio en otros lugares. And so he made a map, Así que él hizo un mapa, a big sheet of cloth un trozo grande de tela with the pictures of the nations of the world on it. con el dibujo de los diferentes continentes de la tierra en ello. And whenever he preached the word of God, Y siempre cuando predicaba la palabra de Dios, wherever he went, donde quiera que fuera, he would ask people to pray for the nations. él iba a preguntar a las personas para que oren por las naciones. His little testimony Su pequeño testimonio became a seed for a missionary movement. llegó a ser una semilla para el movimiento misionero. Some of the Baptist authorities didn't think what he was doing was a good idea. Y las autoridades en la iglesia bautista no pensaban que su idea era muy buena. To send people to other nations to teach them about Jesus, Enviar a personas a otras naciones para que prediquen el evangelio. but he continued to pray with a group of friends, Pero él perseveraba en la oración junto con sus amigos. most of whom were other Baptist pastors, Y la mayoría de ellos eran pastores bautistas. and after some months of praying together, Y después de orar por algunos meses, God said to him, el Señor le dijo, I want you to go to India. yo quiero que tú vayas a la India. So he shared this with his friends, Y él lo compartió con sus amigos. and they said, if you go to India, Y sus amigos le dijeron, si tú vas a la India, we will support you from here in England. vamos a apoyarte desde aquí de Inglaterra. And so the Baptist Missionary Society in England began its work. Y así empezó a trabajar la obra misionera de Bautista. And that society has become a model for many, many, many other missionary organizations since that time. Y desde ese tiempo la obra misionera de la Iglesia Bautista llegó a ser un modelo para otras organizaciones misioneras, Preaching the message of Jesus to the nations. predicando el mensaje de salvación a todo el mundo. This man, whose name was William Carey, El hombre se llamaba William Carey. went to India Él se fue a la India for more than 35 years. y se quedó allí más de 35 años. For the rest of his life. 45, For the perdón. rest of his life. Hasta terminar su vida. Through his ministry in India, A través de su ministerio en la India, over 2,000 Indians became believers. más de 2,000 Indios. indios, ¿sí? Indios llegaron a ser creyentes.
from Hindu background, from Muslim background. Eran de trasfondo hindú y de trasfondo musulmán. He translated the Bible into 9 different languages of India. Él tradujo la Biblia en más de 9 idiomas en la India He started schools. y empezó a abrir escuelas, A university. una universidad. He taught people trades like printing. Él He taught people how to do things like printing. él hizo una escuela y les mostró a las personas cómo hacer, por ejemplo, impresión, la palabra, ¿no? ¿Se entiende? Les enseñó, muchas gracias. So that they could have skills and have jobs. Así que podían desarrollar habilidades y tener trabajo. His view of the gospel was a full gospel. Y él vio el evangelio como un evangelio integral, se dice, ¿no? Not just to meet the spiritual needs, No solamente ocuparse de las necesidades espirituales en la iglesia, but also the physical needs. pero también las necesidades físicas. I'd like to read a passage from Galatians chapter 4. Me gustaría leer un pasaje de la Biblia de Gálatas 4. You don't need to hear it in English, so I'll just ask Tanya to read it in Spanish. Yo no voy a leerlo en inglés, solamente voy a pedir a Tania que lo lea en español. And it is Galatians chapter 4, Gálatas capítulo 4, verses 21 to 29. versículo 21 hasta el 29. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de la arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces él, que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Thank you. I want to ask 3 questions or make 3 comments about this verse. Yo quiero preguntar 3 preguntas o hacer 3 comentarios sobre estos versículos. What does it have to say to each one of us as an individual? ¿Qué quiere decirnos a cada uno como individuo personalmente? What does it have to say to us about our world? ¿Qué nos quiere decir sobre nuestro mundo? And what does it have to say to the church, God's people? ¿Y qué quiere decir esta alegoría a la iglesia de hoy? Verse 29 says, "At that time, the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now." Versículo 19 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. What does this have to say to us as individuals? ¿Qué quiere decirnos esto a nosotros como individuos? We are all sons and daughters of God. Somos todos hijos y hijas de Dios. Whether we believe it, ¿Lo creemos? whether we know it for ourselves, Si lo conocemos por nosotros mismos,
We are all sons and daughters created by God. Somos todos hijos y hijas creados por Dios. A long time before Paul wrote these words, Mucho tiempo antes de que Pablo escribía estas palabras, and you can read this story in the book of Genesis, y eso se puede leer en el libro de Génesis, God called a man called Abraham Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham and said, "Go to the country that I will show you. y le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. I'm going to make you into a great nation." Yo voy a hacerte una nación grande. Abraham didn't have any children. Abraham en este entonces no tenía ningún hijo. His wife was barren. Su esposa no pudo tener hijos. And so his wife said to him, "Take my slave girl and have a child by her." Y así su esposa le dijo, mira, toma a mi esclava y ten un hijo con ella. And so Abraham, thinking that there was no other way that he could realize God's promise, Así Abraham, que pensaba que no había otro camino para hacer realidad esta promesa de Dios, has a child by Hagar, the slave girl. tuvo un hijo con esta mujer, Agar. That child became known as Ishmael. Y este hijo se llamó Ismael. Some years later, Y algunos años después, Sarah, his wife, who was barren, Sara, su esposa, que no podía tener hijos, had a son called Isaac. tuvo un hijo que se llamaba Isaac. The history of the world is filled with stories of people who have not done what God wanted them to do. La historia del mundo es lleno de historias de personas que no han hecho lo que Dios les pidió hacer. God calls it sin. El Señor lo llama pecado. And we all live with the consequence of sin. Y todos nosotros vivimos con esas consecuencias del pecado. Our sin Nuestro pecado and the sin of others. y el pecado de otros. But God has also offered a way to us But through es- Jesus Christ. El Señor también nos dio una solución en su Hijo Jesucristo To be free from our sin, para ser libres del pecado, to have a relationship with God, para tener una relación con Dios and to be involved with Him in the work of His kingdom. y para ser involucrados con Él en la obra del reino. Agar, the slave girl, Agar, esta mujer esclava, was persecuted by her mistress, Sarah. fue perseguida por su señora, Sara. And she ran away into the desert. Ella se escapó al desierto, huyó She's all alone. y estaba ahí a solas. She probably doesn't have any food or water. Probablemente ni tenía agua ni comida She doesn't know what's going to happen next. y no sabía qué iba a pasar And she's pregnant. y estaba embarazada. And God appears to her. God appears to her. Y el Señor le apareció. The angel of the Lord comes and stands in front of her Un ángel del Señor vino y se puso delante de ella and says, "God sees you." y le dijo, el Señor te ve. Even in our sin, even in our slavery, También en nuestro pecado y en nuestra esclavitud, God sees us. el Señor nos ve And God invites us into His presence. y el Señor nos invita a su presencia. That is for us, Eso es para nosotros, but it's for all of the people in a place like India, pero es también para todas estas personas en una nación como la India. whether they are Hindu Si fueran hindús or Muslim o musulmanes or any number of other religions, o cualquier tipo de religión que tengan. whether they are people that we would think were good people, Si fueran personas que nosotros pensaríamos, vale, son gente buena, son personas buenas, or whether they are really bad people. o si fueran personas que son de verdad malo. God says, "I see you. El Señor dice, yo te veo, I see your condition, yo veo tu condición and I love you." y te amo. You know the words of the very famous verse, John chapter 3, verse 16.
Conocemos esta palabra tan preciosa en Juan 3, 16. That God loved the world so much Que Dios amó tanto al mundo that he gave his only son. que dio a su Hijo unigénito. It was for us, Eso fue para nosotros, but it was for all of the people in a place like India pero también es para todas esas personas en una nación como India. because of people like William Carey Porque personas como William Carey and other missionaries. y otros misioneros, There is a church in India, por el trabajo de ellos, hay iglesia en la India and there are many, many Indian believers. y hay muchas personas creyentes allí. But there are also many people who are enslaved to other religions. Pero también hay muchas personas que están en esclavitud con otras religiones. Or they are enslaved by the Indian caste system, the stratas of society. Y también son esclavos a este sistema en la India de las castas, de las castas. So, what does this passage have to say to us about our world? Así que vamos a pensar qué quiere decir este pasaje sobre nuestro mundo. At that time, the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. Así en este tiempo el hijo que nació según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Look at the world around you. Miremos el mundo alrededor de nosotros. We have so many places where people are suffering. Tenemos muchos lugares donde las personas sufren. Sometimes that suffering is simply because of economic conditions. A veces ese sufrimiento es solamente por la situación económica, But sometimes it's because of the philosophy of the world in which they live. pero a veces también es por la filosofía de este mundo donde viven. You don't want to believe in God. It's a crazy idea. Esas personas no quieren creer en Dios. Es una idea rara para ellos. We live with a society which often ridicules the Christian message. Estamos viviendo en una sociedad que no quiere aceptar el Evangelio y cómo vivimos como creyentes. In places like India, En lugares como India in many places in the Muslim world, y en muchos lugares también en el mundo musulmán, the prevailing religion la religión de estos lugares says your belief is wrong. dice que tú estás creyendo algo falso. Jesus, he was just a figure of history. Jesús solamente es una figura de la historia. He didn't die on the cross. Él no murió en la cruz He didn't come back to life. y no resucitó. We live with that kind of persecution. Vivimos hoy en día con este tipo de persecución. Paul points to the fact that it's the same now. Pablo nos dice, es lo mismo ahora. Paul, from his time, was seeing into the future. Pablo, desde su punto en la historia, estaba mirando en el futuro. That we live with a world that does not want to believe in Jesus. Que vivimos en un mundo que no quiere creer en Jesucristo. I've had the opportunity to travel to many different parts of the world. Yo tenía la oportunidad de viajar en muchas partes del mundo There are many challenges to the work of mission. y hay muchos desafíos a la obra misionera. But I think one of the greatest of those challenges is the challenge of Islam. Pero yo creo que un desafío muy grande es la religión del Islam. Remember, I said that there were two sons in this story. En esa historia nos están contando de dos hijos. Ishmael, who was the son of the slave, Ismael, el hijo de la esclava, and Isaac, who was the son of God's covenant promise. y Isaac, que era el hijo de la promesa de Dios. The Muslims believe that they are the descendants of Ishmael. Los musulmanes piensan que ellos son los descendientes de Ismael. And in their religious book, Y en su libro religioso
Ishmael has a very high position. Ismael tiene una posición muy alta. Isn't it interesting that those who believe they are descended from Ishmael Es muy interesante ver que los que creen que son descendientes de Ismael are the ones who are persecuting the church in many places around the son world? los que ahora están persiguiendo la iglesia en muchos lugares en este mundo. They're doing it today. Y lo hacen hoy. Isn't it interesting that it's the descendants of Ishmael, the Arabs, Es muy interesante que esos descendientes de Ismael, los árabes, who have a problem with the nation of Israel, tienen un problema muy grande con la nación de Israel. Israel, the descendants of Isaac. Israel, que son los descendientes de Isaac. That's the reality of the world in which we live today. Es la realidad del mundo en lo que vivimos hoy. But what does that have to say to the church? Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir esto a la iglesia? We are God's people. Somos el pueblo de Dios. We have been redeemed. We have been saved. Y hemos sido redimidos, somos salvos We have been given a new life. y hemos recibido esta vida nueva. Is that life for ourselves? ¿Es esta vida para nosotros? No. I believe that life is for the nations. Yo creo que esta vida que el Señor nos dio también es para darlo a las naciones. Some people to go to the nations, Son algunas personas que tienen que ir a las naciones for others to pray for those who go to the nations. y la tarea de otras personas es orar para los que se van. To go out into desert places, Salir fuera a estos lugares desiertos. the desert place that Matthew was talking about Este sitio del desierto de que nos habló Matt. when he talked about a team, about God's provision for a team that broke down. Cuando nos contó esta historia de la provisión de Dios para este equipo que estaba en el desierto parado. Our mission of World Horizons, Mundo Horizontes, Nuestra misión de Mundo Horizontes works on the edge of the Sahara Desert trabaja allí en los lugares en el desierto de Sahara to bring the good news of Jesus Christ to Muslim people who live there. para llevar el Evangelio de Jesucristo a estos musulmanes que viven allí. We work in the cities of North India, Y trabajamos en algunas ciudades en el norte de la India. amongst Muslim and Hindu who never heard of Jesus Christ. Trabajamos allí con los musulmanes y los hindús que nunca han escuchado de Jesucristo. But we do it so that Jesus Christ may be known. Pero lo hacemos para que Jesucristo sea conocido. Just going back again to this verse 29 in Galatians chapter 4. Quiero volver a este versículo 29 en Gálatas 4. At that time in the past, En este tiempo, en el pasado, the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. el hijo que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. It is the same now. Es lo mismo ahora. God continues to speak through his church to the nations. El Señor sigue hablando a las naciones a través de su iglesia. God continues to use his people to proclaim his great name to the nations. El Señor sigue usando Use his church to proclaim his great name to the nations. el Señor usa a su iglesia para proclamar su nombre tan grande a las naciones. I'd like to finish by telling another story. Me gustaría finalizar y quiero contar otra historia. 10 years ago, Hace 10 años we had a team of people working in a city in Turkey. tuvimos un equipo de misioneros trabajando en Turquía They were part of a wider team of Christians from different places. y fueron parte de un equipo más grande de diferentes naciones, Different missionary organizations diferentes organizaciones misioneras and different nationalities. y diferentes nacionalidades. 3 of the people in that team 3 personas de este equipo were meeting one morning in their office se estaban reuniendo una mañana en su oficina with a group of young Turkish men
con un grupo de jóvenes de Turquía. who had said that they wanted to study the Bible, Y esos jóvenes les habían dicho que queremos estudiar la Biblia, but they did not really want to study the Bible. pero no querían realmente estudiar la Biblia. They tied up the men and killed them. Ellos amarraron a estos misioneros y los mataron. 2 of them were Turkish believers. 2 de ellos fueron misioneros de Turquía. One was a Turkish pastor and the other was a Turkish Bible student. Uno era un pastor turco y el otro un maestro de Biblia turco. The other one was a German Bible translator. Y el tercero era un misionero alemán que estaba allí para traducir la Biblia. Who's actually from the same church in Germany that Tanya is Y from. este misionero es de la misma iglesia en Alemania de la que viene Tania también. The young men who committed the crime Esos hombres jóvenes que cometieron este crimen said they did it for their nation, the nation of Turkey. dijeron que lo hicieron por su nación, por el bien de su nación. Because Turkey is for Turkish people Porque dicen que Turquía es para gente turca and Turkish people are all Muslim. y los turcos son todos musulmanes. In other words, if you are Turkish, Quiere decir que si tú eres turco, you have no right to become a Christian. no puedes llegar a ser un cristiano. Now, talk about an example of the sons of the slave persecuting the sons of the covenant. Eso nos habla también de este ejemplo de los hijos de la carne persiguiendo a los hijos del espíritu, de la promesa. It's a terribly sad story. Es una historia muy triste. But God always has a redemptive story in the middle of the sadness. Pero el Señor siempre, en medio de la tristeza, tiene una historia de redención para su pueblo. Because he is at work through his people and through their testimony. Porque Él está trabajando a través de sus hijos y a través de su testimonio. A few weeks ago, I was in Turkey, Hace algunas semanas yo estuve en Turquía and I was in a room a little bit like this y estaba en un sitio un poco como este with about the same number of people. y con el número de personas más o menos igual que aquí. And a pastor was preaching in Turkish. Y un pastor estaba predicando en turco. This was a church of maybe 80 to 100 people. Era una iglesia de 80 a 100 personas. Some of the very few Turkish believers in a city of 4 million people. Y son muy pocos allí los creyentes en una ciudad de 4 millones de personas. And as I and my 2 colleagues were sitting in a row, Y cuando yo estaba ahí sentado con 2 colegas mías, a young lady behind us leant forward and began to translate the message of the pastor. una mujer joven empezó a traducir para nosotros. We didn't know her. Y no la conocimos. We weren't expecting her to translate. Y tampoco esperábamos que nos iba a traducir. At the end of the service, we turned around to thank her. Y cuando finalizaba el culto, nos dimos la vuelta para darle las gracias. And we asked her about herself. Y preguntamos, ¿quién eres? ¿No? Oh, she said, well, I'm German, Y nos dijo, yo soy alemana, but I grew up here in Turkey. pero yo me criaba aquí en Turquía. And now I'm studying here at the university. Y ahora estoy estudiando aquí en la universidad. And the more she talked, Y cuando nos estaba hablando, the more I realized I knew who she was. y yo realicé que yo sé quién es. She was the 23-year-old daughter of the German Bible translator Ella era la hija de 23 años y la hija del traductor bíblico alemán, el misionero que murió allí, who had been murdered 10 years ago. que fue matado hace 10 años. And I remembered a story about her. Y yo tengo una historia sobre ella. I had never met her, but I had met her mother.
Nunca la había conocido, pero yo me encontré con su madre un día. Her mother, the widow of the murdered man. Esta viuda del misionero alemán. She told me, Y la madre me dijo, after my husband died, después de que mi esposo había sido matado and after the funeral, y después del funeral, I got my children together with me, mis hijos y yo nos reunimos and I said, what are we to do now? y yo les pregunté, ¿qué vamos a hacer ahora? They had been in Turkey for 10 years at that time. En ese tiempo estaban en Turquía ya hace 10 años. She said, Daddy's never coming back. Y ella dijo, papá no va a volver. What are we to do? ¿Qué vamos a hacer nosotros? We can stay here in Turkey. ¿Podemos quedarnos en Turquía We can go back to Germany. o podemos volver a Alemania? What are we to do? ¿Qué vamos a hacer? And this young woman who was standing in front of me, Y esta mujer joven que estaba delante de mí, 10 years earlier at the age of 13, 10 años antes, cuando ella tenía 13 años, had said to her mother, le había dicho a su madre, these are the people who Daddy came to live his life with. mira mamá, estas son las personas con las que mi papá quería vivir And to share the good news of Jesus Christ with. y a quien les quería compartir el Evangelio de Cristo. How could we possibly leave them? ¿Cómo podemos abandonarles? And because of those words, Y en esas palabras, the family stayed con esas palabras, la familia se quedó en Turquía and continued to minister in Turkey. y está todavía trabajando en Turquía. And she today is at university in Ankara. Y esta mujer joven ahora es estudiante en la universidad en Ankara and part of the Turkish church. y es parte de la iglesia en Turquía. It is the same now. Es lo mismo ahora. The church in many places is persecuted. La iglesia es perseguida en muchos sitios, But in the power of God's Spirit, pero en el poder del Espíritu Santo, the good news of Jesus Christ continues to be proclaimed. las buenas nuevas de Jesucristo son proclamadas That message continues to be shared. y este mensaje continúa de ser predicado. And I believe that we all have a responsibility Y yo creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad, as the Church of Jesus Christ como la iglesia de Jesucristo, continue that work of proclamation que sigamos en esta obra de proclamar to every nation, a todas las naciones, every tribe, a todas las tribus every language, y todos los idiomas, until Jesus Christ returns. hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Amen. Amén. Thank you. Muchas gracias, hermana. Gracias, pastor. Muchas gracias. Después de este desafiante mensaje, con el relato de testimonios muy conmovedores para nosotros, de cómo la palabra del Señor se extiende